Hola, buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber. Antes de nada vamos a quitar el sonido de los móviles y así no nos molestan durante esta conferencia. Hoy queríamos proseguir el ciclo de conferencias sobre la Primera Guerra Mundial, 100 años, que estamos realizando con motivo de la exposición que tenemos en la sala adjunta, de la exposición temporal, que tiene el mismo título. Y hoy tenemos con nosotros a David Álvarez, que nos va a hablar de los ases de la aviación. Y entonces, pues evidentemente quería agradecer a David Álvarez que esté con nosotros hoy, esta tarde, y quería sobre todo agradecerles a ustedes por acompañarnos. Para presentar a David, David es valenciano, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Politécnica de Valencia y él trabaja en la función pública desde el año 2000 y actualmente está trabajando en Culturarts. Él ha colaborado en diversos medios de comunicación, en radio, en prensa, así como en el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y en las ediciones de la America's Cup celebradas en Valencia en 2005 y en 2006. Él es un apasionado del mundo de la aviación, de la Gran Guerra desde 1988 y también por el modelismo. Él siempre me comentaba que teníamos que tener el balón rojo, que teníamos que ponerlo en alguna vitrina. Por fin lo tenemos en una vitrina y por fin tenemos a David para hablarnos de él. Él ha colaborado ya con el Museo Liber, de hecho tiene una faceta de cantante, de hecho él hizo un concierto aquí en un Día Internacional de los Museos, no recuerdo en qué año, fue en el 2009 no sé o 2010. Sí, hace 4 o 5 años. Sí. Por ahí. Y pues ya lo hemos tenido cantando, hoy lo tenemos hablando. Así que ya le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Agradecer, por supuesto, a Liber, primero por esta magnífica exposición que ha organizado sobre la Primera Guerra Mundial, que de verdad os recomiendo a que si aún no la habéis visitado lo hagáis en breve. También agradecerme la oportunidad de poder hoy presentaros, o más que nada ilustraros muy brevemente, una etapa de la Gran Guerra, como es la etapa sobre el tema de la aviación en concreto, un apartado apasionante según mi opinión. Y también, como comentaba Alejandro, agradecer por supuesto vuestra presencia a todos aquí esta tarde. Y en cuanto al tema del modelismo, también recordaos que luego os invito a pasar por aquí cerca de la mesa y poder ver esta magnífica obra de arte que tenemos aquí delante, realizada por Enrique, si mal no recuerdo. Eso es, donde podréis observar con detalle unos avioncitos en una escala ínfima, pequeñísima, no sé realmente cómo lo pueden hacer, que representa lo que es el circo volante de Richthofen, que más tarde hablaremos, que era ni más ni menos que la escuadrilla del Barón Rojo, ¿vale? Del Rittmeister Barón Rojo, del que también, por supuesto, daremos cumplida cuenta e informaremos de él más tarde. Así pues damos comienzo a esta charla, a esta conferencia. Si en algún momento queréis interpelarme con alguna pregunta, por supuesto, lo podéis hacer cuando queráis. Se trata más bien de una charla más que una conferencia. Y voy a tratar de, como ya digo, ilustraros brevemente o rápidamente un poco acerca de estos ases de la aviación, de estos caballeros de la aviación de la Gran Guerra. Pues hablar sobre los ases de la aviación, que es de la Gran Guerra, de la Guerra del 14, es hacer referencia a una generación de jóvenes, a veces más aventureros que pilotos, con unos elevados ideales por la defensa de su patria y sobre todo con un anhelo, el de la muerte gloriosa, el de la muerte caballeresca y digna, a lomos, como ellos decían en ocasiones, de su caballo alado, ¿no? De su Pegaso, casi como modernos caballeros medievales, escapando así de ese final anónimo de lodazal, de las trincheras que se estaba produciendo en el norte de Francia, ¿no? De hecho, sobre los primeros combates aéreos de vez en cuando os ilustraré con pequeñas anécdotas que comentaban pilotos o declaraciones o referencias de los propios ases. En este caso, sobre los primeros combates aéreos, un piloto alemán, en concreto Erwin Bohme,
los describe así en una carta de octubre de 1916. En una guerra en la que mueren millones de personas por el avance de la tecnología, todavía en el aire es posible el combate de honor, cara a cara con el enemigo. A veces reconozco a mis oponentes y vuelo tan cerca que puedo mirarles a los ojos. Para nosotros cada combate es como una justa o un duelo deportivo. No tengo nada contra el hombre, lo que pretendo es ponerlo, a él y a su avión, fuera de combate para que no pueda volver a hacernos daño. Como ya os digo, esto es un poco declaraciones de un piloto de caza, aunque, como luego veremos, se da esa dicotomía entre si realmente hablamos de un duelo medieval, de una justa medieval, como sí que en ocasiones se producía, o si finalmente era llegar y abatir al piloto de la mejor forma posible, de la forma más rápida posible para poder regresar a casa realmente. Pero para poder empezar un poco a centrarnos o a introducirnos en el tema sobre los usos de la aviación, sería conveniente hablar de los pioneros, ¿no? De los pioneros de la aviación. Y, por supuesto, hay que hablar del famoso Flyer primero, el avión producido en Kitty Hawk por los hermanos Wright, que, si nos damos cuenta, realmente es muy poco el tiempo que pasa, tan solo unos 11 años aproximadamente, entre ese primer vuelo de apenas unos metros hasta que se produce la Gran Guerra en el 14, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ilustración tenéis una imagen de Henry Farman, que ya en 1908 completa vuelos sin escalas, ya de una cifra realmente espeluznante por la época, como son 27 kilómetros entre Buoys y Reims. Y también no me gustaría dejar pasar un momento como este para nombrar la presencia de una pionera de la aviación como es Harry Kimbiet, que hace su propio viaje a la inversa que hizo Blériot, el que ahora os comentaré también, por supuesto, otro hecho memorable de la historia de la aviación. Pero en lugar de hacerlo como Blériot, que lo hace desde Calais a Dover, esta señorita lo consiguió hacer en solitario, que para la época era algo impensable, al revés, desde Inglaterra a Francia. Aquí tenemos la imagen del Blériot, que ya en 1909, diseñado por el propio fabricante francés, consigue atravesar, como sabéis, el Canal de la Mancha sin un solo instrumento de navegación en su panel, para que veáis un poco la evolución de esos primeros aviones que prácticamente eran 4 ruedas, 4 encaranajes y a volar. Hay que decir que, como anécdota, muchas veces estos pilotos eran algo supersticiosos, ¿no? Y parece que si algo se truncaba era presagio de que podía funcionar mal el vuelo. Y ya los presagios no eran muy amigables en este caso, o agradables, porque el propio piloto llegó en muletas, el propio Blériot. Al arrancar, por ejemplo, también una de las palas golpeó y mató a un perro, con lo cual todo parecía que presagiaba un mal viaje, pero no, finalmente el éxito se consiguió y 37 minutos más tarde se posó en Dover. Estos pilotos eran, como ya hemos dicho, aventureros más que otra cosa, ¿no? Porque para ellos su búsqueda era el volar más rápido, más alto, más lejos. Y como ya hemos dicho, para casi unos años antes de la guerra, en 1911 en concreto, ya se emprendían vuelos sostenibles de varias horas. ¿Qué pasa? Que claro, conseguir, como al principio también los coches, por ejemplo, estaba un poco dirigido a aristócratas, a gente pudiente, ¿no? Que se podía permitir el poder adquirir un ejemplar de estos aviones, ¿no? Entonces se crean unas primeras escuelas de vuelo, sobre todo las francesas, eran las más reputadas, y en los cuales pues, se inscriben aristócratas. Por ejemplo, aquí en el caso de España tenemos a Quindelán, por ejemplo, que fue un personaje destacado tanto en el ejército como a nivel personal como piloto, ¿no? Por supuesto, enseguida los militares caen en la idea o en el... no me sale la palabra, bueno, caen en la consecuencia de que puede ser interesante, ¿no? Como labor sobre todo de observación, más que bélico. En concreto, el mariscal Foch, como sabéis, personaje importante durante la Primera Guerra Mundial, más o menos el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, describe el avión como si dice, está muy bien, pero para competiciones, en el ejército es inútil. Como ya veis, luego, palabras que se tendría que comer, porque realmente fue muy importante tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Todo ello también venía un poco quizá porque el concepto de avión como arma de guerra pues era un poco novedoso y extraño todavía, ¿no? En 1910, por ejemplo, nace en Italia, como veis en la ilustración, Centocelle, que es la primera escuela militar de vuelo
cuyo primer alumno que tenéis ahí, el teniente Mario Calderara, en concreto es instruido por el propio Wilbur Wright, es decir, uno de los creadores del Flyer, como hemos dicho antes, y que realizaron ese primer vuelo, ¿no? En 1911, Bertrand Dickinson es el primer oficial británico en volar y que profetiza ya el protagonismo que va a tener la aviación en una guerra europea. Dice en concreto que los bandos estarían dotados de un gran cuerpo de aviación que pugnaría por la supremacía del espacio aéreo. También se producen el primer uso de la aviación o del avión en la guerra. En concreto, en 1911, por ejemplo, los italianos utilizan el avión ya para bombardear, o mejor dicho, lanzar granadas sobre tropas, por ejemplo, en Taguira. En concreto, la Feria de Gaboti lanza unas granadas, pues como ya sabéis, al principio era todo muy manual, las llevaban en la propia carlinga y las iban arrojando, ¿no? España también es pionera en este caso, y también la guerra de Marruecos ya utiliza el avión en concreto para lanzar granadas sobre sus objetivos. Aquí vemos algunas ilustraciones. En 1912, por ejemplo, tenemos ya otra consecución, otro hecho importante, como es la primera foto de reconocimiento aéreo que tiene lugar por el capitán Piazza, de nuevo otro italiano, y además se crea la Royal Flying Corps, que será luego, digamos, la Fuerza Aérea Británica, que luego más tarde se convertirá, como todos sabéis, en la RAF, ya utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Perdón, y que fue tan importante, por ejemplo, en hechos como la Batalla de Inglaterra en el año 40, en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, por ejemplo, los franceses ya contaban con 150 aparatos, es decir, que ya contaban con un desarrollo de la aviación de combate bastante importante. Alemania se inclinaba más por el hecho por apostar por los dirigibles. Vamos a ver, los cepelines, todos integrados dentro de lo que llamaban la Luftstreitkräfte. Lo que se me va a costar un poco esto del alemán, pero bueno, si lo digo muy mal, pues me corregís y lo intentamos decir mejor. ¿Cómo eran estos primeros aviones? Vamos a ver, no corresponde exactamente a la imagen, voy a ver si encuentro otra. Vamos a ver. Pues eran aviones lentos y frágiles, con una estructura sobre todo realizada en madera, con refuerzos de alambre, recubiertos de tela y, como hemos dicho, pues volaban a muy poca altura, ¿no? Realmente no tenían esa autonomía de vuelo. Aquí vamos a encontrar un ejemplar, por ejemplo, de principios de la guerra. No contaban con la autonomía y con el desarrollo, como luego veremos, de los cazas de prácticamente 1918, que eran mucho más completos. Por ejemplo, en el año 1913, poco antes de estallar la Gran Guerra, destacan sobre todo modelos como los Avros, Aviatik o el Rumpler Taube. Taube es paloma en alemán, que es sobre todo basado en un diseño parecido a un dibujo de Leonardo, ¿no? Como podéis observar en la imagen, con esas alas, que parece más bien de pájaro, ¿no? O algo así. Al principio, ¿para qué se utilizaba la aviación? Pues sobre todo para tema de fotografías, poder realizar películas, es decir, la observación aérea. Se podría de esta manera apreciar los sitios exactos de los nidos de ametralladora, los puestos de mando, los movimientos de tropa. Se produce ahí una anécdota curiosa y divertida porque un piloto alemán que estaba realizando labores de observación, cuando bajó del avión, informó a sus jefes de un hecho. Decía, para él era importante, creía, porque dice, he observado que había un movimiento frenético de ingleses de un lado a otro, pues si podía ser interesante de cara a las labores bélicas, ¿no? Y al final se comprobó que simplemente era un partido de fútbol, ¿no?, que estaban realizando los ingleses, por eso corrían de un lado a otro, ¿no? Como ya veis, esto era un poco el inicio, ¿no?, de la aviación en la Gran Guerra. Aquí tenemos a un señor, Adolphe Pégoud, importante, porque es, digamos, quien se convierte en el primer as. ¿De dónde viene esta denominación de as de la aviación, ¿no? Pues, como ya podéis suponer, al tratarse de una persona de nacionalidad francesa, surge en Francia, antes de que estallara la guerra, y es en referencia a la primera carta de la baraja, el as. Y en guerra se confirma por primera vez cuando este piloto francés, Alphonse Pégoud, derriba su quinto avión en 1915.
En Alemania, por ejemplo, los denominaban de otra forma los ases, en concreto los llamaban Kanonen, que es casi como decir cañón o algo así, ¿no? Kanonen. Bien, en estos primeros momentos se dotó de un armamento un tanto rudimentario. Como ya os he comentado, pues lo que se llevaba en concreto en la carlinga pues eran granadas de mano que se podían arrojar a voluntad, o buses, se suministraban pistolas y escopetas para intentar derribar al oponente, ¿no? Como ya veis, todo era muy rudimentario, porque realmente sacarte el fusil al mismo tiempo que combates y tal, pues era realmente difícil, aunque por supuesto había, en su mayoría eran biplazas, como ahora comentaremos, entonces era no era el piloto, evidentemente era el tirador el que sacaba el fusil y trataba de derribar al oponente, ¿no? Hubo incluso quien se lo tomó como un duelo, ¿no? Y entonces aterrizaban los aviones y se disparaban en tierra. O sea, era algo realmente memorable. O sea, había hechos que se producían anecdóticos y curiosos, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de bombardeo, como anécdota también decir que tan solo una hora después de la declaración de guerra de 1914, un Taube, este modelo que hemos visto, arrojó 3 bombas sobre Lunéville en Francia. O sea que rápidamente los alemanes no se durmieron y utilizaron sus aviones rápidamente ya para acciones bélicas, ¿no? Días después, por ejemplo, un dirigible alemán Zeppelin también bombardeó fuertes de Lieja. Pero bueno, os preguntaréis un poco qué equipo, ¿no? Qué equipamiento, qué equipación llevaban estos aviones primitivos, casi pioneros de la Gran Guerra. Bueno, pues para comunicarse llevaban un radiotransmisor que enviaba mensajes a tierra a través del código Morse. Evidentemente, como podéis observar, por ejemplo, en el piloto aquí, como vemos, eran sitios realmente desapacibles, porque no iban cubiertos, ni mucho menos como podemos ver en unos Spitfire de la Segunda Guerra Mundial o un Bf-109, un Messerschmitt. Evidentemente no había ese cockpit, ¿no? Esa cabina cubierta con un cristal, etcétera, sino que se trataba de aire libre absolutamente y altitudes de 5.000 metros, velocidades más tarde, al principio no, pero más tarde 200 km/h y temperaturas a veces de 0 grados, sobre todo tener en cuenta que moviéndonos en la zona del norte de Francia y Bélgica, que es donde se desarrollaba un poco la guerra, pues sabéis que hay inviernos considerablemente húmedos, la humedad, el frío, etcétera, pues realmente lo hacía difícil no solo tener esa tensión del combate, sino además sustentarse, ¿no? Poder soportar esas temperaturas. Es cierto que trataban de abrigarse, no solo con su uniforme, por supuesto, sino con botas de piel, como luego veremos en otras fotos, abrigos, etcétera, pero bueno, que era realmente ser alguien valeroso y tener ganas de combatir y de probar esto, ¿no? Y como ya os he dicho, pues un depósito de 80 litros de combustible que podía por cualquier fallo explotar y bueno, por supuesto no llevas paracaídas, evidentemente, porque eso ocurre solo el año 18, que es cuando se incorpora, pues pocas soluciones tenías, ¿no? Y además se producía un estrés importante por estar siempre al filo de la navaja, ¿no? Siempre la muerte muy cercana, ¿no? Bien, hablamos de otro tema ahora importante, como son las insignias nacionales. Ten en cuenta también que en una aviación naciente, pues bueno, requiere de unos distintivos, porque evidentemente tú cómo vas a distinguir a otro avión, sí, con el traqueteo ya del propio motor, etcétera, las nubes, pues si no dotas de unos distintivos importantes a los aviones, realmente se hace difícil descifrar si el avión es de tu propio bando o no, incluso porque había modelos similares, como luego veremos, triplanos, etcétera, que hubo quien disparó a su propio compañero, ¿no? Por no reconocerlo correctamente. Al principio, los distintivos, las insignias, se trataban solo de un número de fabricante y serie que no eran visibles fácilmente desde tierra. Así pues se crearon unos símbolos, como veis aquí dos ejemplos. En concreto los franceses crearon esta escarapela con los colores nacionales, con los colores de la bandera, que luego ya ha sido, por supuesto, comúnmente explotado o continuado en los aviones de todos los ejércitos. Los ingleses al principio utilizaron la Union Jack, es decir, la bandera oficial del país, pero al final se decantaron, al igual que los franceses, por este tipo de insignia que tenéis a la derecha, pero con un punto central un poquito más gordo. Esa era la diferencia entre ingleses y franceses. Mientras que los alemanes utilizaron versiones de la cruz paté, que llaman ellos, que es esta que tenéis aquí, que es como la cruz de hierro, muy similar, de las medallas
del mismo nombre, ¿no? Y hacia el final, en 1918, ya utilizarían la Balkenkreuz, que es una versión más estilizada, que esa sí que es más reconocible, porque a lo mejor sí que habéis visto más aviones de la Segunda, que es como una cruz, tal cual, con un ribete blanco, ¿no? Bueno, se producen los primeros combates, ya desde el año 14, como hemos comentado, y estas dos personas, estos dos pilotos que tenemos aquí, tienen la virtud o la historia de ser los primeros que derriban un avión en combate aéreo. Fueron los franceses Joseph Franch, perdón, voy a la inglesa, France, y el observador Louis Queneau en octubre de 1914, como veis, muy pronto. En concreto, el avión que utilizaron, que también tenéis allí un dibujo de este modelo, que era un Voisin Type 3, y aprovecharon, ese combate, realmente no tenían ellos la intención a lo mejor de derribarlo, pero porque ellos llevaban más unas labores de observación, como hemos comentado, fotografías, películas, etc. Pero bueno, súbitamente aparece un aviático alemán y empieza un tiroteo, ¿no? Finalmente, Louis Queneau acierta el cráneo del piloto, saca su fusil y lo acierta, ¿no? Realmente un hecho que muchas veces se producen estos combates y no llegaban a darse, porque era realmente complicado, pero en este caso, de forma positiva, aciertan, el avión fuera de control cae en picado y se estrella. Pero por ello se hacía necesario el desarrollo de un arma poderosa, ¿no? Para ejercer la hegemonía del cielo, ¿no? Y esa arma, ni más ni menos, pues claro, con pistolas y con fusiles no se iba a lograr. Evidentemente había que incorporar una ametralladora en condiciones y encontrar la solución a un reto importante, que era cómo disparar una ametralladora frontal, es decir, porque como podéis intuir, evidentemente el piloto pilota el avión de forma frontal, ¿no? Tiene los mandos delante, entonces había que encontrar una solución para que, si las ametralladoras iban montadas en la parte delantera para que tuviera un fácil acceso, evidentemente las balas no destrozaran sus propias palas de las hélices. Ahora veremos cómo se solucionó ese tema importante. Antes de pasar a ello, me gustaría también hacer una breve referencia a los tres tipos de avión que se daban, ¿no? Por un lado teníamos los bombarderos, que como todos podéis imaginar, pues se trataba de grandes aparatos, ¿no? Donde se albergaban muchas bombas que se utilizaban para los raids, para los bombardeos, etc. Había los típicos biplazas de reconocimiento, que ya hemos hablado, ¿no? Con labores de observación, etc., donde había ametralladoras en la encarlinga del observador, ¿vale? Pero nunca en el del piloto, porque el piloto se limitaba, por supuesto, a pilotar el avión. En concreto, los ingleses, por ejemplo, contaban con las Lewis, con las Lewis de 47 balas, con solo 10 segundos de fuego hasta cambiar de cartucho. Como veis, tampoco era demasiado tiempo. Era prácticamente una ráfaga y si no acertabas, pues hasta cargar de nuevo la otra munición podrías tener problemas. Y finalmente los cazas, que ya eran más pequeños y ágiles, que por supuesto se encargaban de derribar los de reconocimiento, que ya se producen en concreto a partir de 1915. Pero volvamos al reto de la ametralladora frontal. Como ya decíamos, ¿qué respuestas se producen? Bueno, pues un pionero de este importante reto que tienen que solucionar es el propio Roland Garros, que sobre todo conoceréis por las pistas de tenis, evidentemente, de París, ¿no? Ubicadas en el Bois de Boulogne. Ya en marzo de 1915, el piloto era uno de los pilotos más conocidos ya de preguerra. Roland Garros monta por su cuenta, él mismo decide fabricarse, unas planchas dobladas de acero que coloca sobre las hélices de su avión Morane-Saulnier, y así de esta forma, pues cualquier bala que alcanzase las aspas se rebotaba, o sea, era rebotada enseguida, ¿vale? No sé si seguís un poco la idea. ¿Veis las hélices ahí? ¿Vale? No sé si el puntito se ve aquí. A ver, ¿dónde lo tengo el puntito? Ahí, bueno, pues las hélices las recubre de una plancha de acero y con eso pues se van desplazando las balas. ¿Qué problema tiene esto? Pues que no es infalible, ¿no? Y de cada 10 balas que puede disparar, pues la mitad se podían desviar y podían incluso acertar al piloto. O sea, que realmente era arriesgado probar esto, pero bueno, le sale bien a Roland Garros y a pesar de ello consigue derribar 5 aparatos en tan solo 2 semanas. Con lo cual, prácticamente se convirtió en as del principio de
de la guerra rápidamente. Claro, los otros pilotos, los oponentes, no se esperaban esta sorpresa, ¿no?, de una ametralladora frontal, porque a priori nadie había desarrollado todavía este tipo de disparo, de fuego, ¿no? Hablábamos de fusiles, hablábamos de ametralladoras colocadas en la parte superior del ala, pero nunca frontal. Entonces, los ganaba sobre todo por sorpresa esos combates, ¿no? Como no sabía de dónde venían los disparos el oponente, realmente al final, pues bueno, era derribado. ¿Qué ocurre? Que el 19 de abril, este es un hecho importante, de ese mismo año, en 1215, Gago es alcanzado por disparos de artillería y no tiene más remedio que tomar tierra. Entonces es hecho prisionero por los alemanes y este hecho permite que puedan estudiar ese sistema y mejorar el sistema que lleva montado en su avión. Se trata, por supuesto, de la figura del ingeniero holandés Anthony Fokker, que, como sabéis, desarrolló luego, posteriormente, numerosos modelos de avión, quien desarrolla un sistema definitivo que es 100% fiable y efectivo. Aquí tenéis una imagen del diseñador y una imagen también del sistema de ametralladora. Duraría toda la guerra con este sistema, que sincronizaba las balas con el barrido de las aspas, para que se detuviera el fuego y pasara en ese momento mediante el uso, como veis ahí, de una biela, ¿vale? Permitía el que pasaran las balas sincronizadas a través de la hélice. El primer avión alemán que aplicó este invento, se puede decir, de Anthony Fokker, es el famoso Fokker Eindecker. Eindecker quiere decir de una ala, lo tenéis aquí fotografiado, y también a uno de sus primeros líderes o sus primeros pilotos de caza, como es el gran maestro que llamaba Richthofen, que es Oswald Welke, con el que sería famoso él mismo, así como Max Himmelmann, el Águila de Lille, otro de los primeros héroes o salvadores de Alemania, como se les solía llamar. Los detractores de este avión decían, por supuesto, que era calcado al Morane Saulnier de Roland Garros, y la verdad es que falta de verdad no tenía, porque sí que es cierto que se parece bastante. Es prácticamente copiado. Pero bueno, la verdad es que en los inicios de la guerra este modelo fue fantástico. Fue fantástico y, como ahora veremos o comentaremos, fue protagonista en lo que se llamó el azote Fokker de principios de 1915. ¿Vale? Welke diría al respecto, este líder, este as de la aviación alemana: he alcanzado mi objetivo con este avión monoplaza. Ahora puedo pilotar, observar y combatir todo a la vez. Claro, como si fijáis, tener las ametralladoras colocadas delante, en fin. Era el avión ideal para el momento. Por su parte, los aliados, por supuesto, no se quedaron atrás. En abril de 16 ya producen un software Strater, equipado también con un sistema sincronizado de disparo eficiente, con unas Vickers, que son unas ametralladoras, mediante el sistema Skarf-Dybowski. Pero realmente y efectivamente tienen un uso más claro en 1917. Estoy hablando, por supuesto, de los aliados, cuando ya dispondrían de 2 ametralladoras en un avión y llegaron al frente los nuevos modelos Sopwith Camel y el Spad 13, que serían 2 de los modelos realmente brillantes de los aliados. Al principio los aliados pues fabricaban más aviones del tipo Pusher, es decir, que llevan un motor y un hélice instalado en parte posterior o centro, detrás de la carlinga y las alas. No sé si tenemos aquí alguna imagen, vamos a ver. Bueno, y si no ya os lo mostraré más tarde. Bien, hablemos ahora de los precursores del combate aéreo y de los primeros ases, para que nos hagamos una idea de quiénes fueron las figuras protagonistas, ¿no? Un poco de esos primeros años de la guerra. En invierno de 1915, por ejemplo, era habitual en el combate aéreo, ese sí que podíamos hablar de duelo, ¿no? Se acercaban, a veces incluso demasiado, y podían chocar, ¿no? Y como os he comentado un poco, un aviador era más un aventurero casi que un soldado, ¿no? Sí que existía un ambiente de camaradería. En caso de, por ejemplo, no haber habido guerra, la verdad es que podían haber sido incluso amigos, ¿no? Incluso muchos de ellos se conocían, como es el caso, como luego hablaremos, de René Fonck, uno de los mayores ases franceses, o el más destacado, que era amigo de Hermann Göring, por ejemplo, y ya tuvo problemas posteriormente a la Primera Guerra Mundial por precisamente esa amistad, ¿no? Bueno, pues a veces se intercambiaban incluso correspondencias, se arrojaban botellas.
donde a veces pues había de todo, desde incluir objetos de algún camarada derribado, o bien incluso para desafiarse, es decir, te lanzo ahí un desafío, como ocurrirá luego, y os lo comentaré, con Max Immelmann, uno de esos alemanes, ¿no?, que estaba de permiso y realmente no se enteró, pero hubo un piloto aliado que lo desafió, ¿no?, a un desafío aéreo, en este caso, un combate, un duelo, ¿no? Por ejemplo, hay anécdotas curiosas como de casos de camaradería, ¿no? El caballero negro, Eduard Ritter von Schleich, que era otro de los ases de aviación alemanes, pues derribó un oponente, ¿no?, y nada más derribarlo se salvó, consiguió aterrizar el oponente y le propuso, bueno, no solo invitarle a tomar una cerveza, sino además que podía jugar una partida de tenis en su aeródromo. Es decir, que un poco esa idea de camaradería, de casi amistad a veces sí que se daba en algunos casos, pero también podemos encontrar, sobre todo a medida que va avanzando la guerra, hechos despiadados de pilotos realmente casi asesinos más que caballeros, ¿no? O sea, que realmente no es del todo cierto englobar a todos en caballeros de la aviación, porque había de todo, como en todas partes, ¿no? Bien, si hablamos de pilotos, bueno, pues podemos decir también que realmente la vida era dura para un piloto, sobre todo de poco experimentado, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, que la esperanza de vida de un piloto era de tan solo 11 días. Cuando no, incluso muchos no resistían la fase de entrenamiento, ya se estrellaban por defectos del propio avión, por enfermedades varias, etcétera, o por otras razones, ¿no? Los que tenían más suerte, pues a veces llegaban al campo por la mañana, se daba un raid y no sobrevivían a la tarde. O sea, para que os hagáis un poco una idea de lo realmente triste, ¿no?, que era el hecho y lo bueno que tenías que ser y qué circunstancias más favorables debías de tener para sobrevivir. Por eso luego veremos cómo son tan grandes estos ases, ¿no?, como por ejemplo el Barón Rojo, que consiguieron llegar a los 25 años de edad y sobrevivir casi toda la guerra. Debía de ser muy bueno para poder seguir con vida, ¿no?, en todas estas circunstancias. Por ejemplo, hay una declaración de un piloto, Luis se llama en concreto, piloto de la RAF, de la Royal Air Force, que dice: nunca había nadie a tu lado. Estabas solo, luchabas solo y morías solo. La verdad es que realmente era un hecho triste, ¿no?, el combatir a veces en estas condiciones, ¿no? Por ello, los mandos le recomendaban no establecer lazos de amistad para no perjudicar la moral, ¿no? Algunos se alegraban de la muerte de los enemigos caídos, otros se hastiaban. Por ejemplo, hay una declaración aquí de un gran as británico como es Albert Ball, que dice: estoy harto de seguir matando y me siento como un asesino. Me alegraré mucho cuando esta matanza bestial haya terminado y podamos disfrutar de nosotros mismos sin tener que hacer daño a nadie. Odio este juego. Como veis, es unas declaraciones de... Realmente todos acababan sufriendo en algún momento de su existencia, en este caso en la guerra, de estrés, de problemas psicológicos, etcétera, ¿no? Porque ten en cuenta que era realmente una tensión la que vivían diaria, porque no solo hacían un combate diario, sino que salían en numerosas ocasiones a combatir, ¿no? Y se hacía realmente duro, ¿no? Bueno, desarrollan las primeras tácticas en estos primeros años de la guerra. Aquí teníamos la foto de Albert Ball, por ejemplo. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, ¿no? Si no me indicáis, por favor, que yo empiezo a enrollarme aquí. Tengo aquí material para... Bien, desarrollan las primeras tácticas y ya os he hablado de Oswald Welke y Max Immelmann, que son dos de los ases alemanes más destacados. Aquí los veis fotografiados. Immelmann a la izquierda y Welke a la derecha. Bueno, dos grandes ases alemanes muy solitarios, taciturnos. En fin, eran dos pilotos que combatían cada uno a su manera. En concreto, Welke era profesor antes de la guerra. Y utilizaban sus propias técnicas para lanzarse en pos del enemigo, ¿no? Siempre atacando a gran velocidad y desde gran altura, siempre por detrás, utilizando sus ametralladoras frontales y utilizando sobre todo el resplandor del sol para ocultarse. Los resultados de esto es que en marzo de 1916 el Real Cuerpo Aéreo Británico pierde ya 14 aviones y todos bajo Fokker-Eindecker alemanes, esto que os hablaba hace un momento. En concreto 5 son de Max Immelmann, con lo cual se produce ese Fokker-Scourge, ese azote Fokker, gracias a las dobles ametralladoras Spandau que montaban en sus aviones. Empiezan a hacer misiones conjuntas y sobre todo empiezan a desarrollar sus propias tácticas, sus propias acrobacias. En concreto es muy famosa la de Max Immelmann, el famoso giro Immelmann, que consiste en realizar un osado giro vertical, que luego intentaremos ver un vídeo donde podréis ver algunas maniobras, que le permitía colocarse, digamos, si os imagináis, este es el oponente,
Imaginemos que Immelmann va por delante, entonces hacía como una especie de loop y se colocaba detrás a su cola. Más tarde también hablaremos de la pelea de perros, dogfight, para derribar a su oponente, ¿no? Como ya os he comentado, pues bueno, tuvo esa anécdota, ¿no?, de que le desafiaron a un duelo a Immelmann, pero él no acudió por no que fuera un cobarde, por supuesto, sino porque estaba de permiso y no se enteró de ello. Parece que y por lo que se cuenta, ¿no?, Immelmann era un gran caballero, ¿no?, que incluso cuando derribaba un avión lanzaba notas en los aeródromos enemigos para confirmar que lo había derribado, trataba de lanzar los efectos personales del avión del oponente, o sea, es decir, aterrizaba al lado del oponente, recuperaba lo que pudiera ser de valor para que pudiera llegar a la familia. En fin, que sí que tenía esas normas, esas reglas de caballero porque que había que distinguir, ¿no? Que una guerra también no deja de ser personas, ¿no? Fue en ese mismo año, de 1916, cuando Belke, que tenéis aquí las de la derecha, gran maestro de von Richthofen, como lo veremos, recoge todas esas reglas que utilizaban de ataque en una dicta famosa, ¿no?, de 8 reglas de oro fundamentales perdón, para aumentar notablemente las victorias y regresar con el menor daño posible, ¿no? Esas 8 directrices, si queréis os las nombro, aquí tenéis un momento de Immelmann, que desgraciadamente fue abatido por algunos problemas en su avión también. Aquí tenéis algunas fotos de él en concreto y llegamos ya a esta especie de manual que todavía fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial y que de hecho hoy en día en la aviación todavía se utilizan muchas de las directrices marcadas por el propio Belke. Es decir, que fue muy importante si hablamos de la aviación, ¿no? La primera de ellas era la importancia de volar a una altitud superior al enemigo, atacando siempre desde la retaguardia con el sol a las espaldas. Claro, esto producía un beneficio, no los podía observar, el oponente evidentemente iba tranquilamente pilotando su avión y no los veía llegar, ¿no?, porque estaba deslumbrado por el sol. A principio siempre mejor atacar en grupos de 4 o 6 aviones y si la lucha se dispersa en duelos individuales, es decir, que 2 aviones jamás debían emprender un ataque hacia el mismo oponente. Había que esperar el momento oportuno para disparar y siempre a corta distancia, es decir, a veces con pocas ráfagas era suficiente para derribarlo y no había que estar todo el rato ametrallando como un poseso para derribar al otro avión. No interrumpir un ataque cuando lo haya empezado, es decir, empiezo, no lo veo claro, me vuelvo. No, eso no se te ocurre hacerlo jamás porque enseguida pasarás a ser de cazador a cazado, según la dicta Belke, que además es comprobado que es así. Mantener siempre los ojos en su oponente y no dejarse engañar por artimañas. Había quien se hacía el caído, el herido, etcétera, a través de sus movimientos con el avión y esto podía ser una estratagema para que pensara el oponente que lo había conseguido derribar y no era así. Esencial asaltar a un enemigo desde detrás. Si tu oponente te ataca en picado, no evadas su ataque y vuela a su encuentro. Puede parecer algo locura, algo realmente descabellado, ¿no?, pero era lo mejor. No rehuir el ataque, es decir, te viene un avión y tú no te vas corriendo, sino que lo mejor es ir frontal con él y establecer combate, por suicida que parezca. Y sobre todo, y muy importante, y una de las consecuencias de la muerte de von Richthofen fue esta última dicta, porque no la siguió, que es: cuando estés sobre líneas enemigas no olvides tu ruta de retirada. Y este fue un hecho que lamentablemente le costó la vida a von Richthofen, ¿no?, que olvidó, lo comentaremos brevemente, olvidó que estaba sobrevolando líneas enemigas, muy centrado en el oponente que estaba persiguiendo, en su 81 victoria posible, que luego no fue así. Bueno, y otro hecho significativo dentro de la historia del combate aéreo, que también fue propuesto por Belke, fue el combinar por primera vez la destreza de un grupo de pilotos en una formación organizada del cielo, es decir, una formación en V, no el combate de duelo un avión solo contra otro avión, sino una formación ya estructurada y bien formada para minimizar daños y conseguir los objetivos más claramente. Ahora, si queréis, para un poco romper la dinámica, vamos a ver un vídeo muy breve, y así no estoy soltando aquí tanto rollo. A 5.000 metros sobre la Seine, Francia, frente occidental. Un solitario Albatros D3 busca aviones de reconocimiento enemigos y globos de observación. Un viento de 160 km por hora golpea la cara del piloto alemán mientras patrulla por el cielo. Se trata de Ernst Udet,
destinado a convertirse en el más grande as alemán, solo por detrás de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Según él mismo dijo, no tenían reparos a enfrentarse frontalmente a cualquier enemigo, hasta ver quién abandonaba primero. Poco después de iniciar la misión, Udet descubre algo. Vi un punto aproximándose por el oeste. Al principio era pequeño y negro, pero crecía rápidamente. Era un Spad, un caza enemigo. El avión tenía las clásicas marcas marrones y el morro chato del Spad 7 francés. Los adversarios se aproximan vertiginosamente frente a frente. Volando a la misma altura, nos lanzamos el uno contra el otro, casi chocamos. Viré a la derecha y comenzamos a mordernos la cola. Udet tira de la palanca hacia el pecho y aprieta el pedal. Los mandos del avión están hechos de cables y poleas que hacen que el biplano se ciña en el giro. Los pilotos, al igual que los boxeadores, observan, estudian la táctica del adversario y se reservan hasta conocer bien al enemigo. Tras la primera pasada, descubrieron la calidad del oponente al que se enfrentaban en cómo ejecutaba los virajes. Para los cazas de la Primera Guerra Mundial eran más importantes las maniobras en el plano horizontal que en el vertical. Si eran rápidos en los virajes, si se recuperaban rápidamente, cuánto podían subir en un viraje sin entrar en pérdida. El Albatros D3 que vuela Udet es un caza de maniobra fácil que trepa muy bien, por lo que enseguida dominó los cielos cuando entró en combate por primera vez. El Spad 7 francés era un avión robusto, con un motor hispano-suiza V8 de 150 caballos y una velocidad máxima de 190 km por hora. El Spad es 15 km por hora más rápido que el Albatros y pica mejor, pero el D3 es más maniobrable y trepa más rápidamente. Udet inclina la palanca hacia la izquierda. El silbido del viento y el ruido del motor Mercedes son ensordecedores, pero él se pega al avión francés. Me pasó tan cerca que el rebufo de su hélice me sacudió de un lado para otro. Pero tenía que conseguirlo. De pronto leo en un lateral, Vieux, viejo. Eso es lo que ponía. Era el distintivo de Guynemer. Se trata del as de ases francés Georges Guynemer. Ha derribado a 30 aviones alemanes, incluyendo a un amigo íntimo de Udet, Bud Heinz. Udet está furioso. Debe vengar la muerte de su camarada. Hace una de las primeras maniobras acrobáticas que luego se llamaría Immelmann en honor a aquel as alemán. Udet tira de la palanca, trepa, hace medio tonneau y endereza con la esperanza de sorprender a Guynemer y lanzarse contra él. A continuación pica y mira en todas las direcciones tratando de encontrar a Guynemer. Para su sorpresa, el as francés ha anticipado perfectamente su maniobra y dispara contra el avión de Udet. Oí un ruido metálico en mi plano derecho. Eran sus proyectiles que resonaban al chocar contra las riostras. Udet reacciona instintivamente enfrentándose al pánico mientras lucha por conseguir ventaja. Aquello era como ir a más de 100 por una autopista y sacar la cabeza por la ventanilla. Imaginemos que vamos al doble de velocidad y que estamos a 0 grados. La respiración se hace difícil por el frío, el aire corta. Y supongamos además que vamos sentados sobre un depósito de 80 litros de gasolina de aviación. Así era la cabina de un caza de la Primera Guerra Mundial. Udet da un palancazo y vira. El menor radio de giro del D3 juega a su favor. Durante un fugaz instante consigue ponerse frente a Guynemer.
Me lo imagino atacando, enseñando los dientes, dispuesto a acabar con el enemigo. Apreté el botón de la palanca y descubrí que las ametralladoras no funcionaban, se habían atascado. Sus dos ametralladoras gemelas Spandau de 7,92 milímetros se han atascado. Esta situación era muy frecuente en los primeros combates aéreos. Es una situación crítica. Sin ametralladoras no puedes hacer frente al enemigo y eres un blanco fácil. Udet golpea con todas sus fuerzas las ametralladoras tratando de que funcionen, pero no lo consigue. Udet era un blanco perfecto para Guynemer, así que empezó a realizar maniobras evasivas, como hacer virajes amplios o ganar altura para que el otro avión entrara en pérdida. Udet y Guynemer viran de nuevo a la derecha y se enfrentan el uno al otro. Con la mano izquierda, Udet trata desesperadamente de arreglar sus ametralladoras, pero entonces surge el desastre. Guynemer se da cuenta de los problemas del alemán. Se dio cuenta de lo que me ocurría. Sabía que era una presa fácil. Udet vuelve a girar a la izquierda. Su cabina no tiene ninguna protección y no lleva paracaídas. Ser derribado a aquella altura en esa época equivalía a una muerte segura. Guynemer da la vuelta y se dispone a dar una pasada de frente. Udet sabe que se acerca el final. Pasó sobre mí rozándome, y de repente sacó la mano y la agitó para que la viera. Luego picó hacia el oeste en dirección a sus líneas. Cuando regresé a casa, no podía dejar de pensar en aquello. Sorprendentemente, Guynemer ha perdonado la vida a Udet. Hay quien dice que a Guynemer se le atascaron las ametralladoras. Otros opinan que temió que yo le embistiera. Bueno, como habéis visto en el vídeo, era un poco un ejemplo de lo que es combate entre dos grandes ases, un poco también ejemplo de si existía esa camaradería, ¿no? De dejar marchar al oponente si fallan las ametralladoras, quién sabe lo que pudo pasar, ¿no? Pero ahí habéis visto un poco ejemplos del giro Immelmann, etcétera, y para ilustrar un poquito lo que era un combate aéreo a nivel individual, ¿no? Porque aquí hablamos rápidamente de lo que es la dogfight, ¿no? La dogfight ni más ni menos es la pelea de perros. Se llamaba así porque evidentemente todos los aviadores de buscar la cola del oponente para derribarlo de una forma más cómoda y más sencilla, ¿no? Ya en 1913 en México se produce un primer combate que podíamos definir como una pelea de perros entre dos americanos, Dean Lamb del ejército de Pancho Villa, que sobrevolaba el sur de Arizona para arrojar bombas, y se encontró a Phil Arder, ¿no? Volaron en círculos cerca de casi un cuarto de hora, disparándose con los revólveres hasta que agotaron la munición, ¿no? Y digamos que se define este momento como el inicio, aunque realmente al final las peleas de perros tenían lugar hasta con cerca de 40-50 aviones en combate. O sea, imaginaos el guirigay que había ahí de aviones, todos combatiendo al mismo tiempo, y que por supuesto podía producir pues choques, accidentes, etcétera, ¿no? De todo tipo, como se producían. Bueno, vamos a ir acabando si queréis, no quiero tampoco agobiaros y dejar un turno de preguntas. Voy a pasar muy rápidamente y de forma muy resumida por lo que fueron los principales ases de combate y sobre todo un breve resumen de a lo mejor 5 minutos para que no os estreséis ni os agobiéis sobre uno de los ases más importantes como es el Barón Rojo, ¿no? En concreto, la forma de justificar o confirmar los aviones derribados, como sabéis, hacía falta testigos, y en concreto había una forma de medir diferente si era del ejército aliado como si era del ejército alemán, ¿no? Los británicos, por ejemplo, necesitaban derribar 8 aviones para recibir la Cruz de Vuelo Distinguido,
mientras que los alemanes, aunque al principio fueron, en el caso de Immelmann y Belke, la consiguieron relativamente pronto, la Blue Max, que es la orden por el mérito, con 8 aviones derribados, pasó a ser luego de forma oficial 16 para ser Kanonen y recibir la Ordre pour le Mérite. ¿No? En concreto se llama Blue Max porque, vamos a ver si tenemos una foto aquí, efectivamente, porque, bueno, el primero que conseguirla fue Max Immelmann, por eso lo de Max, y, bueno, era recibida, su origen proviene del Reino de Prusia, en el inicio, y luego posteriormente en Alemania, y llevaba un nombre francés, el de Ordre pour le Mérite, por serlo hablado en la corte de Federico el Grande, que era cuando se estableció la medalla en 1740. Hablar de ases de la aviación, bueno, pues hay numerosos nombres, como son el ya nombrado anteriormente René Fonck, que lo tenéis aquí fotografiado a la izquierda, el propio Manfred von Richthofen, Billy Bishop, Albert Boll, Charles Guinemer, que ya lo habéis visto en el combate contra Ernst Sudet, otro de los importantes ases alemanes, ases americanos como Rickenbacker o el propio Belke, que fueron figuras destacadas, y más aún si cabe, si había pilotos que no conseguían, por supuesto, ninguna victoria y que eran derribados, como ya hemos dicho antes, incluso el primer día de llegar al campo, con lo cual tener en cuenta que estos ases que estamos hablando derriban 60, 40, 70 aviones, es una cifra importante y los delimita como grandes ases, ¿no? Si bien es cierto que si los comparamos con ases, por ejemplo, como Hartmann en la Segunda Guerra Mundial, que derribaron cerca de 352 o 54 aviones, evidentemente la cifra es inferior, pero también tener en cuenta los aviones que llevaban, ¿no? Por encima de todos, pues por supuesto, el inmortal Manfred Freiherr von Richthofen, que derribó los 80 aviones confirmados. Podemos decir que el Olimpo del combate de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues está, aquí tenéis, por ejemplo, imágenes de Francesco Baracca, de Charles Guinemer, de Bishop, como decía, de Rickenbacker, que también era piloto de carreras, de coches, Werner Voss, otro de los grandes ases de la aviación. El Olimpo, como decía, de combate 70 victorias, cada uno está formado por el alemán, por Richthofen, por Fonck y por el canadiense William Bishop. Estos dos últimos sobrevivieron a la guerra, incluso tuvieron hechos realmente heroicos, como por ejemplo derribar tanto Fonck como Bishop, derribaron 6 aviones en un día, por ejemplo, imaginaos, y tan solo con ráfagas de 10 segundos, con lo cual es de tener mucha puntería y además una precisión increíble. Por ejemplo, en el caso de Bishop, tanto él como su avión fueron jamás tocados por bala enemiga. Esto es otro hecho, que siempre llevaba el avión perforado la gente, con el ala medio caída, etc. O sea, realmente es un hecho importante. Resumiendo, podemos decir que los 3 primeros ases de cada país serían en Alemania Richthofen con 80, Ernst Sudet 62 y Erich Lovenhardt con 53. En Francia René Fonck con 75, Jules Guinemer con 53 y Charles Nangesser, que luego moriría en un triste accidente en Terranova, persiguiendo un poco el premio Raymond Orteig, que daba el primero que cruzara el Atlántico en solitario, que lo consiguió finalmente Charles Lindbergh en el 27. Y por Inglaterra, pues Edward Mano con 61, Raymond Collishaw 61, James McCudden, fueron grandes ases. Ten en cuenta que de estos centenares de pilotos que combatieron en la Primera Guerra, tan solo 24, una cifra realmente reducida, superaron las 40 victorias. O sea que estamos hablando de gente realmente destacada como ases. Y llegamos, como os he dicho muy brevemente, voy a hacer un repasito porque creo que se lo merece, como gran as de la aviación, como es el Barón Rojo, ¿no? Manfred Freiherr von Richthofen. En su lápida inicial en Bertangle, que es donde fue enterrado nada más caer, se rezaba así, ¿no? Aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. Que descanse en paz. Epitafio de la tumba francesa, ¿no? Que tuvo, aunque hoy en día reposa en Wiesbaden, después de 4 traslados a diferentes poblaciones. Allí se encuentra su lápida en concreto. Como ya sabéis, pues bueno, es un personaje mítico, bastante conocido. Se han creado desde grupos de música rock hasta cómics. Snoopy tiene hasta una tira de combate del Barón Rojo. En fin, a quién no le suena, ¿no? He oído hablar en alguna ocasión acerca de este piloto, ¿se oye? De este piloto, este aviador alemán, ¿no? En cuanto a momentos de su vida, así muy brevemente, os puedo comentar que empezó como ulano en un regimiento de caballería en la Primera Guerra, o sea, en la Gran Guerra, empezó como teniente de un primer regimiento ulano, donde ya tiene algunas escaramuzas en Rusia,
pero él en su foro interno tenía esa intención de cambiar el caballo por el avión, ¿no? En concreto hay una cita aquí un poco mitológica que, bueno, que tenía presente él, que era que él había asumido, el avión había asumido el papel de Pegaso, ¿no? El caballo al lado de la mitología griega que logró matar a la poderosa Quimera, que era una bestia de múltiples cabezas y que asolaba los territorios de Licia. En fin, el caso es que destinado también en guerra de trincheras, ¿no? Para hacer enlaces, no sé si se oye bien o está teniendo algún problema. Bueno, harto de ese caminar entre el lodazal, entre personas moribundas, en trincheras y tal, para hacer misiones realmente de intendencia. De forma... Bueno, me oís de todas formas, no es complicado, ¿eh? Vale. De forma atrevida le envía una carta a su comandante y le dice: mi estimada excelencia, no he venido a la guerra para recoger huevos y quesos, sino para otro propósito. O sea, tenía muy claro que él quería combatir y destacar de una forma épica en esta guerra, ¿no? Entonces empieza como observador. Aquí tenéis una foto de la familia en concreto, porque no solo él era piloto, sino también su hermano, un poco más joven que él, que era Lothar von Richthofen, que también alcanzaría la cifra importante de 40 victorias, aunque luego moriría en un triste accidente de avión después de la guerra en el año 22. Tenéis aquí la familia un poco, ¿no? Manfred, Kunigunde, que era su madre, Lothar, Volko, su hermano pequeño, su hermana que trabajaría como enfermera, o colaboraría, mejor dicho, como enfermera, y Albert, que era el padre, que era un militar retirado. Así pues, le aceptan en el servicio de aviación y empieza a volar como observador en vuelos en frente ruso y Ostende en 1915, en aviones sobre todo biplazas de combate. En septiembre de 1915 tiene lugar su primer combate y obtiene algunos derribos, pero no le dan validez por haber caído en líneas enemigas, ya sabéis, no contar con testigos, etc. Aprueba la segunda, esto es curioso, el examen de piloto. Hay que decir que eran unos exámenes realmente difíciles, que les exigían muchas pruebas de habilidad, etcétera, de despegue. Entonces consigue por fin ese título, porque lo que quería era, tras un periodo de estar de observador, pues sí, está muy bien lo de hacer fotografías y volar, y etcétera, pero él quería ser piloto de combate y pilotar un caza, ¿no? Que era lo que realmente casi todos los ases deseaban, ¿no? Entonces, al final es asignado a la escuadrilla número 2 y elegido, se puede decir, por el gran Oswald Belke, que ya hemos comentado antes y aquí lo tenemos en la foto, porque le ve en él algo especial, ¿no? En él que este muchacho puede ser un gran piloto, ¿no? De hecho, lo conoce en un tren al propio Belke y Richthofen, maravillado, le pregunta: ¿cómo consigues derribar los aviones, ¿no? A Belke, porque dice: yo, por más que lo intento, ¿no? Me pongo detrás, tras varios combates que tiene Richthofen, y no consigue derribar uno. Lo ve como algo realmente imposible, ¿no? De derribar un armatoste así. Y dice: pues bueno, Belke le contesta, dice: vuelo tan cerca como puedo, apunto con detenimiento, le disparo y ya está, y se desploma. Pero sin nada de acrobacias, como había otros pilotos que bueno, les gustaba de hacer mucha floritura, ¿no? A la hora de derribar. Y en agosto del 16 se forma la Jasta 2, comandada por Oswald Belke, y queda integrado ahí Manfred, ¿no? Bueno, voy a obviar algunas cosas, tenía más detalles, pero tampoco quiero obviaros, como el detalle de su primer informe de victoria, que data del 17 de septiembre de 1916. Él tiene una curiosa afición, que es coleccionar copas de plata de cada derribo que realiza y guardarlas en su casa de Schweidnitz, que tiene un pabellón allí de caza, y guarda pues recuerdos como ametralladoras, como distintivos de insignias, etcétera, de los oponentes que va derribando, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando derriba por fin su primer adversario, su moral aumenta, pues imaginaos, al 100%, ¿no? Y se cree capaz de todo, ¿no? Realmente él ya de pequeño demuestra una intención de cazador, ¿no? Su hermano Lothar decía de él que, bueno, que su satisfacción de cazar quedaba satisfecha por un cuarto de hora, ¿no? Cuando derribaba un avión. En cambio, Lothar era más, su hermano, era más insistente, no podía parar, ¿no? No era tan cazador, era prácticamente derribador, se podía decir, uno tras otro sin parar, todos los que pudieran caer cuanto antes, ¿no? Desgraciadamente, en octubre de 1916 cae su maestro, que le enseña todas estas técnicas que hablábamos antes, la dicta Belke, debido a un accidente con Erwin Bohme, otro camarada de la escuadrilla, de la Jasta 2, que Jasta es el nombre de escuadrilla alemán, Jaststaffel. Derriba, bueno, tiene un toque con el aterrizaje, con el tren de aterrizaje de Bohme, Belke, y es derribado, cae en Marrena y no puede controlar el avión y muere finalmente, ¿no? Hay que decir que su primer gran adversario que derriba, lo tenemos aquí fotografiado, es el comandante Leno Hocker,
que fue su 11ª victoria. Fue un hecho importante y fue el combate que más difícil le fue, o le costó de derribar, y además el que le dio más popularidad, ¿no? Recibe la Pour le Mérite con 16 victorias acreditadas en enero de 1917. Tenía varios vídeos, pero de verdad no los voy a poner porque si no se nos va a extender mucho, y lo que quiero es que también comentemos un poco, si queréis. Sí que fue derribado en varias ocasiones, capaz que tuvo la gran suerte, a veces por fallos estructurales en sus alas, porque sabéis que los modelos que pilotaban el Albatros, a pesar de que era un buen avión y que de hecho aguantó bastante en la guerra hasta que llegaron los Fokker, pues tuvo suerte a veces con problemas, pudo aterrizar, otras fue derribado y también pudo aterrizar. Finalmente, este sí que fue un momento importante que prácticamente le estuvo a punto de costar la vida en junio, creo recordar, ahora no lo tengo apuntado, o un poco antes, de 1917, recibe una herida en la cabeza, que en un principio él se jacta, ¿no?, de que el piloto le está disparando desde muy lejana distancia y que no le va a dar, pero una bala perdida le alcanza. Pero él mantiene la sangre fría y, a pesar de tener cierta ceguera momentánea, consigue cortar motor y aterrizar y salva el pellejo en esa ocasión. Pero ya es un problema endémico que tendrá hasta el final de su existencia, ¿no? Esos dolores de cabeza constantes que no le permiten combatir en plenitud, ¿no? Pero a pesar de ello, en ese momento ya unas 60 victorias acreditadas, 60-61, y conseguirá derribar casi todavía 20 aviones más, con lo cual, a pesar de ello, de tener jaquecas y de incluso a veces vestir el pijama debajo de su propia ropa para llegar y acostarse rápidamente después de un combate porque lo dejaba exhausto, pues bueno, conseguía derribar aviones, ¿no? Para finalizar, comentar varias cositas. Por un lado, bueno, que creó el famoso circo volante, porque todos los aviones iban pintados de colores. Hay muchas referencias acerca de por qué pintó su avión de rojo. Realmente el término varón rojo no lo acuñaron los propios alemanes, sino que lo llamaban así los aliados, desde Le Petit Rouge, Diable Rouge, habían multitud de nombres, ¿no? Que si era una moderna Juana de Arco, que si lo pilotaba una mujer, en fin, había multitud de leyendas acerca de este piloto, ¿no? Realmente sí que fue conocido en Alemania como el piloto de combate rojo, que incluso él escribió unas memorias de Rote Kampflieger que bueno, lo llama así en concreto, ¿no? No sabemos muy bien por qué toma esa decisión de pintar el avión de rojo. Se dice desde que se consideraba un águila alemana y no tenía que esconderse de nadie, también por tener más popularidad. Otros dicen que por reconocer más fácilmente su avión y luego poder determinar las victorias que él conseguía, porque como sabéis había que acreditarlas, entonces pues, bueno, me pinto de rojo así me ven claramente quién soy. Pero eso producía también que los aliados crearan sus propios escuadrones anti-Richthofen, o sea, voy a buscar el avión rojo y cargármelo como sea. Por ello también se pintan con algún motivo en rojo, como veis en la imagen, todos los pilotos de los aviones, mejor dicho, de la escuadrilla número 11, que es donde está el encuadrado. Bueno, y ya para finalizar, porque aunque tengo muchos datos, esto se extendería mucho, aquí tenemos algunos camaradas de su escuadrilla, que por supuesto comandó él, no lo he dicho. Aquí teníamos algún vídeo, pero vamos a pasarlo. Aquí lo veis herido en la cabeza con su padre, por supuesto fue condecorado en numerosas ocasiones. Y aquí ya tenemos una imagen final, aunque pilotó numerosos modelos de aviones, por el cual le dio más popularidad o fue más famoso fue el triplano Fokker. Como sabéis, los aliados crean el Sopwith Camel triplano, que es un aparato de unas prestaciones fabulosas, y Fokker tiene que tratar de sacar otro aparato para que mejore esas condiciones de los Albatros, y finalmente consigue en 1917 finales ese triplano Dreidecker, 3 alas, que permitieron una maniobrabilidad excelente y que le dota realmente de un aparato fiable para poder combatir, y es por el cual quizás se recuerda más al Barón Rojo, aunque solo tuvo 20 victorias con este modelo. Todas las restantes fueron con otros, con Halberstadt, con a ver, que voy muy rápido, con Halberstadt, con Albatros sobre todo, etcétera, ¿no? Bien, y ya llegamos a su final. Realmente él iba perdiendo camaradas, perdió muchos amigos a lo largo de la guerra, y todo eso le va afectando, además de la herida en la cabeza, por supuesto. Esa ilusión que tenía al principio de la guerra pues se va desembocando en una apatía, ve que la guerra está perdida, y bueno, todo eso va influyendo en su moral, a pesar de que él sigue combatiendo. Le piden, por supuesto, que abandone el servicio activo, como ocurre con otros ases, pero él dice que hasta que no tenga
no puede ver a la gente combatiendo las trincheras y él alejarse. Él debe seguir con los suyos, con su cuadrilla y, por supuesto, defendiendo a la patria, ¿no?, hasta el final. Y llegamos al fatídico día del 21 de abril de 1918. Aquí lo vemos fotografiado en su triplano, con su perro Moritz, que era su gran pasión también, los perros. Llegamos a ese fatídico día que también los supersticiosos dirán que, bueno, que el hecho de que lo fotografían, los pilotos no les gustaba ser fotografiados antes de sus combates porque traía males presagios. Ese día lo fotografían. Al igual que, por ejemplo, ocurría con Lothar von Richthofen, que siempre lo derribaron 3 veces de serie, bueno, de gravedad, y las 3 ocurrió el mismo día, en un día 13, por ejemplo, con lo cual tenía sus propias supersticiones, sus propios amuletos. Algunos llevaban ositos, otros llevaban amuletos, en fin. Bueno, el caso es que llegamos al 21, ya esto para finalizar, el 21 de abril de 1918. Ese día, bueno, él despega, como tantos otros, sobre el cielo de Vaux-sur-Somme, y se produce el combate, ¿no? Por otro lado, Roy Brown, el capitán Roy Brown, que es lo que tenéis fotografiado aquí a la izquierda, lleva a la escuadrilla de los aliados, ¿no? Y en ambos casos, en ambas escuadrillas, hay digamos, un aparato protegido, un avión que protege. En el caso de Richthofen es su propio primo, Wolfram, que será luego conocido, tristemente conocido, porque capitanea la Legión Cóndor, que en 1936, o 37 mejor dicho, bombardea Guernica, que en ese momento, bueno, acaba de llegar a la escuadrilla de Richthofen, que al final terminará con 8 aparatos derribados, y bueno, de alguna manera tiene que estar pendiente de él, ¿no? Y será un poco causante también, de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, en el bando aliado, al que capitanea Roy Brown, también hay otro piloto Nobel, que es Wilfred May, que también, digamos, que los mantienen un poco en atención, ¿no? Hay que estar un poco precavidos mirándolos a ver qué están haciendo, porque son pilotos que pueden caer en cualquier momento por su inexperiencia. Bueno, todo ello desemboca que se produce el combate, la dogfight, ¿no?, la pelea de perros, hay combates, y Richthofen se centra precisamente en Wilfred May, por casualidad, ¿no? Ve que es un aparato que vuela con... Digamos que esta gente tiene un sexto sentido para detectar quién es un piloto inexperto, ¿no? Se ve enseguida en los movimientos que realiza, etc. Entonces se va tras él, ¿no? Y Roy Brown, a su vez, persigue, se percata de ese hecho y persigue a Richthofen a su vez, ¿no? Os lo voy a contar así rápidamente, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Y ya con esto acabamos. Roy Brown persigue durante un tiempo a Richthofen, que a su vez está persiguiendo a Wilfred May, que muchas veces los pilotos inexpertos, gracias precisamente a su experiencia, realizaban vuelos imprevisibles, ¿no? Giros imprevisibles, maniobras de zigzag que no preveían los pilotos expertos que iban a hacer, con lo cual resultaba más difícil a veces derribarlos porque no era lo previsto, ¿no? Podía sorprenderle. Y eso es lo que le salva un poco a Wilfred May en esa persecución, ¿no? Mientras tanto, Roy Brown comienza a disparar a Richthofen, ¿no? Pero llega un punto en el cual Richthofen, debido a esos vientos que había esos días también, etcétera, se van alejando cada vez más y se van adentrando en lo que son las líneas enemigas, en este caso las líneas aliadas, ¿no? Richthofen olvida lo que es la dicta belga en ese momento y se centra y se obceca en perseguirlo. Y cada vez vuela a menor altura y además adentrándose más en las líneas enemigas. Roy Brown sigue disparándole y bueno, aquí llega el hecho que se produce, que es el derribo de Richthofen, que ha sido acreditado durante mucho tiempo a diferentes propuestas, ¿no? O sea, quiero decir que muchas personas han optado a adjudicarse ese derribo, ¿no? Durante muchos años fue, digamos, el mando decidió dejarlo en que Roy Brown había sido el autor del derribo de Richthofen, por diversas razones, porque fuera un piloto de aviación, etcétera, porque, como ahora veremos, los otros contrincantes, los otros oponentes a conseguir esa victoria de derribo eran tiradores australianos desde tierra, con lo cual siempre para la moral de la aviación, etcétera, mejor decir que había sido un piloto, ¿no? Y otras circunstancias. Pero bueno, el caso es que Roy Brown, tras realizar varias ráfagas, decide volver al combate. Ya termino ya. Y como hemos dicho, Richthofen, persiguiendo a Wilfred May, se expone ya a las baterías antiaéreas a una baja altura, a tiradores australianos que van con sus rifles Enfield o Lewis disparándole, ¿no? Realiza un giro y se expone a varios tiradores, desde el sargento Cedric Patkins
hasta Snowy Evans. ¿Quién es el otro? Que se me olvida ahora. En fin, varios tiradores australianos. Total, que al final una única bala derriba al varón rojo. Le atraviesa de parte a parte del corazón, una bala aislada, pero bueno, él se ha expuesto en ese momento a multitud de balas, ¿no? Y al final, pues una bala del calibre, en concreto 303, que se confirma posteriormente que es un proyectil que sale de un fusil australiano, lo derriba finalmente. Dada su sangre fría, consigue cerrar motor otra vez y milagrosamente, porque con una herida de tal calibre, como luego se constató, prácticamente la muerte estaba asegurada y en escasos segundos. Esto se produce todo a las 11 de la mañana, a las 10:58 y a las 11 muere, con lo cual inexplicablemente consigue aterrizar el avión. Y aún un médico australiano que se llama Ted Smout, que murió hace poco precisamente y salió en un documental en 2004, constató que lo llegó a ver con vida y pronunció las palabras al caput, es decir, que todo ha terminado y ya está, y ahí acabó. Le enterraron con honores y bueno, aquí acaba un poco la historia de este mítico e inmortal personaje Manfred von Richthofen, y también un poco la charla, así un poco a toda velocidad, perdonad al final. Pero bueno, y ahora si queréis preguntas acerca de ases, etcétera. Gracias. En abril de 1900... Bueno, pues sí, hay una pregunta allí al fondo. Un momento que llegue el micro. Entonces el tiempo se torna... Perdón que quite todo esto. Gracias. Está. Bueno, si no, igual te oímos. Bueno, es que si no, no se graba. Como estamos grabándolo y luego lo subimos a YouTube, si no, no se graba la pregunta. Pero... Enseguida está la pila. Ya está. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Bueno, has comentado que no estaba muy del todo claro el motivo de la elección del color rojo para su avión de von Richthofen, pero yo lo que quería preguntar era el concepto en sí del Richthofen Flying Circus, el circo volante, ¿de dónde surgía? Porque si no tengo mal entendido, aparte del color rojo del avión de Richthofen, todos los aviones iban todos pintados, cada uno de un color, de vistosos colores, azul, verde, amarillo, cada uno de un color en plan muy vistoso. Entonces el suyo era el rojo, pero cada uno iba de un color de la escuadrilla. Entonces este concepto de Flying Circus, ¿de dónde procedía? Gracias por la pregunta en primer lugar. Efectivamente le elige ese color rojo, pero hay que destacar que, como bien has dicho, todos iban pintados de colores y todos llevaban un motivo rojo en su avión. No tanto como el propio varón, porque el varón era el único que se permitía íntegramente llevarlo todo pintado de rojo, hasta cubierta la Balkenkreuz y todo, o sea, es decir, los distintivos, las insignias también iban con un tamiz de rojo, pero los otros aviones también tenían motivos rojos, pero cada uno decidía o elegía sus propios colores, como también elegían sus propios distintivos e insignias especiales, o como por ejemplo tienes el caso de Charles Nangesser, que hemos hablado, en el caso francés, que llevaba una tibia y un corazón. No, perdón, un corazón no. Llevaba unas tibias y un ataúd, un poco como caballero de la muerte, etcétera. Cada uno, es decir, que cada uno elegía colores, elegía un poco insignias. O también, por ejemplo, tienes a Air Sudet, que lleva un Lo en todos los aviones, que era el nombre de su amada, ¿no? Que era Eleanor Zink. Y siempre se ve mucho, muy claramente, porque obvia Schaffs en el caso de Wienerberg. Pero bueno, el circo volante realmente lo acuñó un periodista alemán, si mal no recuerdo el nombre, que por el circo volante, ¿no? por el colorido que tenía esa escuadrilla, y yo creo que era sobre todo para distinguirse, ¿no? Para que aquí estamos, somos alemanes, no tenemos miedo a nada, y bueno, también asustar de alguna manera, ¿no? Porque si tú te ves, el piloto inexperto, que te viene un rojo detrás, que sabe perfectamente que es el varón, te vas a asustar mucho, y te va a entrar un canguelo que no vas a poder soportar, y eso va a producir que cometas mucho más errores. O sea, que creo que todo eso influía. No sé si con eso te contesto un poco a lo que es la pregunta. Concha, un momento. Es que cada aviador tenía cada piloto tenía su avión. Buena pregunta.
A veces, sí, eso es todo. Quiero decir que va a preguntar alguna cosa más, o que le contesto ya. Luego quería preguntar otra cosa. Ah, bien, bueno, pues en la mayor parte de los casos sí, claro. Lo que pasa es que en función de los stock que iban teniendo, digamos así, o aviones que recibían, a veces compartían. E incluso cuando se iban de permiso, su avión era cedido a otro piloto. Por ejemplo, en el caso de Richthofen, cuando es herido, o no exactamente cuando es herido, sino que tiene un permiso, se lo cede a un camarada que es, creo recordar, Kurt Wolf, que lo estrella. O sea, quiero decir que sí que era cedido, el avión era compartido. Pero ya en este caso de ases como son Richthofen, Verne-Vos, etcétera, tenían su propio avión y no les gustaba mucho que se lo tocasen. Pero vamos, si eran pilotos recién llegados, probablemente les darían lo último que tenían y tal, y no, sí que se compartía, aunque en el caso de ser ases muy consagrados ya tenían sus propios aviones pintados con sus propias insignias. Es decir, que sí, se podría decir que sí tenía su propio avión. Si se moría él, el avión ya para otro. Normalmente si se moría, probablemente el avión también, porque había varias posibilidades de morir, digámoslo así. Te derribaban el avión y explotaba, saltabas al aire y el avión también caía en picado, evidentemente, y se destrozaba, a no ser que lo pudiera recuperar el bando aliado, a lo mejor, si era aterrizado el avión, o si no resultaba muy dañado. Se da casos, o lo capturaban prisionero, pero de normal los aviones quedaban destruidos, entonces eran poco los que se podían salvar. Bueno, ¿y qué combustible usaban para todo esto? ¿Qué combustible? Pues supongo, entiendo que gasolina, vamos, ¿no? ¿Gasolina? Claro, sí. Sí, tenían depósitos de 80 litros y, bueno, podían recorrer, tenían autonomía de altura de 6.500 metros, quiero recordar más o menos, unas 4 o 5 horas de vuelo con ello. Pero bueno, la ventaja que tenían, por ejemplo, los alemanes es que tenían los aeródromos allí instalados en la propia Francia, entonces no era mucho la distancia que tenían que recorrer, no es que venían de Alemania. Y los combates se desarrollaban en los cielos de Francia. Entonces, ambos. Tampoco entiendo que ellos están formados para salir y para matar a otro, y luego va y les daba pena y les mandaban cosas y todo eso. Bueno, es que claro, está la personalidad de la personalidad y idiosincrasia de cada piloto, ¿no? Había... Pero salen para eso, ¿no? Sí, claro. Pero es que también, aunque se sale un poco de lo que es ases de la aviación, sí recordamos el hecho histórico, ¿no? De la Nochebuena del 14, de la Gran Guerra, el hecho famoso de hermanamiento que se produce entre personas en la noche de 24 de Navidad, un hecho histórico, ¿no? Pues realmente las personas, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Entonces, tú evidentemente estás allí para derribar aviones, pero no el piloto. Pero ese es un poco el hecho, realmente el arma es el que tal, pero bueno, todo eso es discutible. Había quien al final iba por el piloto y remataba gente en el suelo, había asesinos, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, Hermann Göring pues era un poco, incluso las malas lenguas dicen que disparó en aeródromos contra personal sanitario. Quiero decir que había algunos que eran un poco realmente asesinos, que se extralimitaban de lo que era puramente el combate, ¿no? La guerra. Y apuntaba maneras, ¿no? Sí, apuntaba maneras. Sebastián. Dos cosas. La primera, ¿realmente algún mando llegó a tener superioridad aérea? Y la segunda, aunque relacionada con esto. Es que, claro, yo tengo un concepto muy estereotipado y seguramente erróneo de la guerra aérea aquí, pero claro, yo entiendo que la superioridad aérea es un medio, ¿no? No es un fin. Y no tengo la idea de ver aviones en la Primera Guerra Mundial haciendo ataque a tierra y mucho menos haciendo bombardeos estratégicos. Entonces, dominar el aire, en realidad, ¿para qué servía en la Primera Guerra Mundial? Bueno, buena pregunta. Sí que, respecto a la primera parte de la pregunta que me has hecho, sí que hubo una supremacía, que era alemana, claramente, durante, por ejemplo, el año 15, 16, incluso 17, y también luego se recuperaron, se habló, por ejemplo, ya te he mencionado al principio, el azote Fokker en el año 15, el abril sangriento, que se llama, que es en 1917, primeros meses, que también el azote Fokker es brutal. Y luego también hacia finales de 1918, la verdad es que los alemanes, aunque tarde, recibieron unos Fokker mucho más avanzados que con ellos podían haber obtenido la victoria. Pero no fue así. La verdad es que los aliados, lo que pasa es que cada vez contaban con más superioridad numérica en cuanto a material, suministros y sobre todo la llegada de los americanos, ¿no?
que entran no solo con personal, con ases, como la película que comentábamos antes de la Escuadrilla Lafayette, Rickenbacker, Raúl Uzberi, en fin, ases en general, y aviación, modelos más modernos, pero realmente dominaron los cielos durante mucho tiempo en la guerra y se podría decir que más incluso que en tierra. O sea, los alemanes, hablamos de, para mí, yo creo que podríamos decir que una supremacía alemana durante la mayor parte de la guerra. Y respecto a la segunda pregunta que me decías, la segunda parte, ¿no?, que era si era un medio para un fin, ¿no? Consideraron que sí que era un arma muy valiosa, no solo para la observación, como habíamos dicho al principio, y conocer los movimientos de tropas, etcétera, sino que sí que está claro que la Segunda Guerra Mundial es un poco el conflicto bélico que más tenemos en la memoria, que más documentación, películas, etcétera, pero por supuesto que había bombardeos a aeródromos, a vías de tren, etcétera, había objetivos de ese tipo, es decir, que es un calco, ¿no? Quiero decir que sí que existía y se daba ese tipo de combate, de raids, de aeródromos que se destrozaban, no sé, por ejemplo, hay un hecho histórico creo que es un piloto, porque a veces se me van con los pilotos, creo que es Manock, que él mismo propone a su comandante, Eduard Manock, hacer un raid sobre un aeródromo, él solo, sale a las 5 o 6 de la mañana y lo bombardea y lo destroza y se carga a lo mejor pues, 10 o 12 aparatos, más otros barracones, etcétera, instalaciones, o sea que sí que se dio y sí que tuvo su papel importante, ¿eh? Los británicos inventaron el primer portaaviones y lo utilizaron, es decir, que ya se inició también la guerra aérea en el mar. Sí, el problema que tenía al principio es que la podían despegar pero no aterrizar. O sea, bueno, porque no había, desde una plataforma muy pequeña en la cual saltaban al mar, incomprensible, yo sé cómo podían hacerlo con tan corto espacio con tan corto trayecto, ¿no? Incluso luego se adaptó y se pusieron una especie de esquíes, ¿no?, sobre los que, en fin. Sí, luego ya consiguieron aterrizar y todo eso, pero bueno, era realmente algo muy básico. Alejandro. Bueno, es un poco al hilo de lo que comentáis, ¿para qué servía la superioridad aérea también? Tengo entendido que de cara a la batalla de Verdún los franceses tardaron mucho tiempo en detectar las concentraciones alemanas, porque los alemanes prácticamente habían derribado casi cualquier avión que sobrevolaba la zona de frente. O sea, realmente era más una negación de información al enemigo, casi como función principal al principio de la guerra, cuando empiezan a pegarse tiros entre ellos. O sea, realmente, claro, eso era una gran ventaja. Yo creo que realmente tiraba más por ahí el tema de buscar la superioridad aérea. Bueno, es una idea. Sí. Una cuestión interesante que antes has comentado, que los Spats franceses, que es el avión más fabricado por Francia durante la guerra, tenían un motor hispano-suiza, un motor español, y era un excelente motor. Y bueno, pues España fue una de las exportaciones que además lo comentaste en tu conferencia, ¿sí? Sí, España, bueno, dentro de su neutralidad, ¿no? Realmente el rey era declarado germanófilo, ¿no? Parece ser, ¿no?, por lo que dicen. Bueno, lo que me estuve encontrando de ese tema de prensa que estuve manejando y todo esto, que más bien lo que había era una aliadofilia general, incluida la del propio rey. Lo que se debatía era entrar o no en la guerra. Romanones quería entrar en la guerra y ¿cómo se llama este? El que estaba al principio de la guerra, no me sale ahora. Buscaba la neutralidad directamente, pero lo que es plantearse una alianza con Alemania es complicado. De hecho, cuando en diciembre de 1913 hace una gira prácticamente para sondear, porque ahí se olía todo, en Austria el jefe del ejército austríaco era familiar tercero suyo y tal, sí. Y claro, que eran familia. Estaban todos emparentados, igual ocurría con el Kaiser, sí, que estaba emparentado con Jorge V, y con el zar de Rusia, de hecho tenían hasta similitudes físicas, ¿no? Todos tenían con la reina Victoria algo. Pues le sondeó de la posibilidad de hacer una alianza abierta o encubierta y le dijo que claro, que esa posibilidad de alianza entre monarquías se había acabado cuando en la guerra de Cuba habían dejado a España sola, lo cual ya es un indicativo. Sí. Bueno, dada la hora, creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a mencionar los eventos
futuros. Bueno, quería agradecer antes que se me ha olvidado a Enrique Ramos de la Asociación de Miniaturistas de Burjasot, que ha traído, luego pueden verlos, los modelos estos pequeñitos, pero vamos, históricamente totalmente exactos, de aviones de la Primera Guerra Mundial. Ahora pues os invito a acercaros y verlos. Entonces, entre nuestros siguientes eventos, pues tenemos el 23 de abril la conferencia La expedición del Mariscal Moncey contra Valencia, por José Ramón Cumplido, autor de Agitando el Avispero. Luego tenemos la excursión a Almansa el día 25 de abril, es su aniversario, el 302 o 308, eso es. Ida y vuelta el mismo día, y bueno, allí inauguraremos una exposición del museo con piezas del propio museo, etcétera. Habrá una recreación histórica, etcétera. Y el 29 de abril tenemos conferencia La Gran Guerra en el Mundo Colonial, que esa la impartiré yo mismo. Luego, el 7 de mayo, tenemos la presentación del legado de Jaime I, el Conquistador, de David Barreras, que nos acompaña hoy, y Cristina Durán, y lo presentaremos pues Sebastián Roa, que está aquí, y yo mismo. Esto queda todo en familia aquí. Luego, el 13 de mayo, tenemos la mesa redonda, la batalla de Waterloo, para preparar pues el viaje a Bruselas, que será del 12 al 15 de junio, con motivo del 200 aniversario de la batalla de Waterloo y de Ligny, que bueno, pues se visitará Brujas, se visitará el campo de batalla de Ligny, etcétera. Luego tenemos el 15, 16, 17 y 18 de mayo la celebración del Día Internacional de los Museos, con una colaboración especial este año. Realizaremos la Pasarela de las Artes, bueno, pues una pasarela de moda y varias exposiciones de arte gráfico, de fotografía, y también tendremos, bueno, pues les recuerdo que tenemos el concurso de relato corto histórico, que aún se pueden mandar originales, la fecha hasta el 24 de abril. Así que los que aún se quieran animar a enviar un relato corto, las bases están en nuestra página web. Aún tenemos los cursos de inglés, Advanced English, los miércoles, y inglés para la historia los lunes, y el curso de alemán medio y avanzado a través de los textos históricos los martes. El día 23 de abril abrimos el museo especialmente para donar todo lo que recaudemos a la Casa Caridad Valencia ese día. Les recordamos que somos una entidad sin ánimo de lucro, entonces, bueno, pues hay una urna aquí a la salida. En la medida de sus posibilidades, toda ayuda pues será utilizada para hacer actividades como estas. Y también les recuerdo que se pueden hacer amigos del museo, los que no lo son ya, por un precio muy módico, y además ahora hay una fiscalidad que les devuelve 2/3 de lo que nos donen. Muchas gracias y hasta la próxima.